Amén. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Señor Jesús, Dios bendiga a los jóvenes de nuestra región, Centro Los Llanos. Alabado sea el Señor por esta comunión, por esta oportunidad de compartir la palabra, de disfrutar junto con todos ustedes. De verdad que el Señor ha sido bueno con nosotros, porque en este tiempo de pandemia, pues su palabra no ha sido apresada, sino que ha abundado en nuestro medio. Tenemos un desborde de palabra para nosotros y necesitamos aprovecharla para nuestro crecimiento, para nuestro perfeccionamiento y para nuestra madurez espiritual. Aleluya. Siguiendo un poco, quisiera orar al Señor para que nos bendiga en esta comunión. Señor Jesús, te doy gracias en este momento. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por todos los jóvenes, Señor, que están congregados en los hogares, oyendo esta palabra, disfrutando esta palabra. Te ruego que nos des espíritu de sabiduría y de revelación para comprender el sentimiento que quieres transmitir a través de esta comunión. Bendito sea tu santo nombre. Gracias por todos los jóvenes involucrados en esta comunión. Enriquece esta comunión, que sea de edificación, de ayuda espiritual y humana para cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. El tema de esta comunión es ansiedad. El Señor nos ayude, ya que en nuestra vida siempre estamos sujetos a desafíos y nosotros somos llamados a vencer y a triunfar en cada desafío que tenemos en nuestra vida. Señor Jesús, quisiera iniciar leyendo Salmos capítulo 23, versículo 4. Dice la palabra: aunque ande en valle de sombra de muerte. Realmente en la vida cristiana, en el vivir humano, en algunas ocasiones de nuestra vida pasaremos por valles de sombra y de muerte. Transitaremos en estos valles y de verdad que esas experiencias son bastante dolorosas, son bastante tristes, difíciles de superar. Salir de estas condiciones es un poco difícil para nosotros, es un desafío. Sin embargo, la parte final del versículo nos dice una palabra tan maravillosa, tan rica, que yo quisiera que tanto así como yo siento en este momento, ustedes puedan sentir la presencia del Señor en estas últimas líneas de este versículo 4. Dice la palabra: no temeré, amén, mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Señor Jesús, aleluya. A pesar de que transitamos en muchas ocasiones de nuestra vida cristiana en valle de sombra y de muerte, el Señor está con nosotros, Señor Jesús, y por lo tanto no debemos temer a estas situaciones. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Hermano, creamos esta palabra. Nosotros como jóvenes en muchas ocasiones pensamos que en determinadas condiciones o situaciones de nuestra vida el Señor nos abandona, pero la Biblia está cargada de tantos versículos donde Él promete que nunca, amén, que nunca se alejará o se apartará de nosotros. Simplemente es que la situación en la que nos encontramos nos priva de un disfrute total de su presencia y de percibir su compañía, pero Él siempre está allí. El Señor siempre está allí y hay que creer en esta palabra. Señor Jesús, vamos a leer Mateo capítulo 6 a partir del versículo 25. Dice el versículo 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Señor Jesús, este versículo leyéndolo todos estos días, meditando en él, pues nosotros encontramos allí la realidad de nuestro día a día. Nos afanamos, nos llenamos de ansiedad por la necesidad de comer y de beber y de vestir. Y aquí es donde
este tema es importante para nosotros los jóvenes, porque cuántas expectativas nosotros teníamos con este año 2020, cuántas planificaciones, planificación humana, planificación espiritual, algunos jóvenes en la mitad de su carrera universitaria, queriendo pues obtener su título de graduación, cuántas expectativas, algunas planificaciones personales, familiares, pero todo esto se detuvo por causa de esta pandemia que frenó al mundo entero en muchos aspectos, Señor Jesús. Y yo agradezco al Señor porque aunque frenó el mundo entero, a Dios nunca lo frenó o nada podrá frenar la obra del Señor. Entonces algunos jóvenes, hermanas y hermanos, quizás se tornaron ansiosos, se llenaron de ansiedad porque tuvieron que congelar su estudio, las condiciones del país, aún cada vez hay más situaciones adversas, situaciones difíciles, y todo eso produce ansiedad, afán en nuestras vidas. Señor Jesús, pero agradecemos al Señor porque lo tenemos a Él. Entonces continuamos acá en este versículo: ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo ¿qué habéis de vestir? Me gusta mucho esta frase: no es la vida más que el alimento. Señor Jesús, me gusta mucho esa frase porque antes dice ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo ¿qué habéis de vestir? Nosotros nos preocupamos y nos afanamos y nos llenamos de ansiedad por este asunto de la comida y por este asunto de la bebida, también de la vestidura. Pero yo quisiera acá aplicar donde dice no es la vida más que el alimento, en la vida divina que nosotros hemos recibido. Es decir, por estar ansiosos en estas cosas o en estos asuntos terrenales, olvidamos que la vida que hemos recibido es más importante que estas tres cosas: el alimento, la bebida y las vestiduras. La vida que hemos recibido es más importante y a ella necesitamos darle atención, que dice Filipenses capítulo 2 versículo 12 que necesitamos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Sigue diciendo la Escritura: mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Amado joven, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. Alabado sea el Señor. Nosotros somos totalmente importantes para Dios. Y esa palabra, ese sentimiento de que Dios siempre está procurando ocuparse de atender nuestras necesidades, debe estar en nosotros constantemente. Porque si ese sentimiento de que somos importantes para Dios y que Dios se ocupa de nuestras necesidades, entonces la ansiedad irá saliendo de a poco de nosotros y así nosotros podremos llenarnos de confianza en el Señor, creyendo lo que dice acá Mateo: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Sí, amén, valemos mucho más que ellas. Y sigue diciendo la Escritura: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Señor Jesús, en esas últimas líneas, hombres de poca fe, quisiera hacer énfasis allí. ¿Por qué nos llenamos de ansiedad? ¿Por qué hay tanta ansiedad en nosotros? Ansiedad por nuestro futuro, ansiedad por resolver nuestro presente, ansiedad por tener un futuro cómodo, ansiedad por tantas cosas que nosotros quizás anhelamos tener en esta vida. Nos llenamos de toda ansiedad porque somos hombres de poca fe. Y es allí donde nosotros necesitamos trabajar, no preocuparnos por los asuntos ya mencionados, sino ocuparnos. ¿Ocuparnos en qué? En dejar de ser hombres de poca fe y ser hombres de fe. Que nuestras hermanas sean hermanas de fe y que nosotros los varones seamos varones de fe.
Es allí donde nosotros necesitamos trabajar. Esa es una de nuestras debilidades de nosotros los jóvenes. Tenemos poca fe y al tener poca fe queremos resolver los asuntos, nuestras necesidades por nuestros propios medios y no confiando y dependiendo del Señor. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que estamos llenos de ansiedad. ¿Y qué es ansiedad? Es lo mismo que inquietud o preocupación por algo que quiero y no he conseguido. Entonces, me preocupo, me inquieto en resolver por mis propios medios, satisfacer mis necesidades personales y no hay lugar para el Señor. Siempre he oído a muchos hermanos decir esta palabra y yo la gané para mí. Es una palabra que nunca se me ha olvidado y creo que nunca se me olvidará. Y se la regalo a ustedes, de seguro la han escuchado, mas sin embargo la recuerdo. El afán y la fe no pueden coexistir, no pueden estar las dos en una misma habitación. Entonces, donde hay afán, donde hay ansiedad, no hay fe. Y donde hay fe, no hay afán, no hay ansiedad. Entonces, ¿cómo combatir? ¿Cómo lidiar? ¿Cómo vencer la ansiedad en nuestras vidas? Trabajando en esta nuestra debilidad. Somos hombres de poca fe. Necesitamos volvernos al Señor, ir al Señor, pedirle al Señor que aumente nuestra fe y tener contacto con la Escritura, porque ella es la que sustenta, la Escritura es la que alimenta nuestra fe. Señor Jesús. El versículo 31 continúa diciendo: no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Se menciona mucho qué comeremos, qué beberemos, o qué vestiremos en este capítulo 6 de Mateo. Porque si para aquel entonces había afán por estas tres cosas, que son tres ítems que de alguna u otra manera conmueven o mantienen ocupado al ser humano en querer conseguir esto, en querer satisfacer estas necesidades. Señor Jesús. Versículo 32 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén. Amado hermano y hermana, el Señor sabe que tú quieres culminar tu universidad, que quieres obtener tu título. El Señor sabe que tú necesitas de alimento. El Señor sabe que tú necesitas de vestidura. El Señor sabe que usted y yo necesitamos de un trabajo estable y normal para obtener todo esto que necesitamos. Entonces, usted y yo no podemos pensar que el Señor se olvida de estas cosas, que el Señor no sabe. Amado, el Señor sí sabe. Amén. Señor Jesús, que nosotros tenemos necesidad de estas cosas. Por lo tanto, necesitamos aplicar Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Amén. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya. Allí la palabra echando es lanzando, ¿sí? Echar, desprenderse, soltar todo tipo de ansiedad por la cual lidiamos en el día a día y en nuestras vidas. Toda ansiedad que usted tenga, toda preocupación por su presente o por su futuro, necesitamos echarla, lanzarla sobre el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque el versículo concluye: porque Él tiene, amén, el Señor tiene cuidado de nosotros. Alabado sea el Señor, aleluya. Por lo tanto, necesitamos echar no algunas, sino todas, de manera que nosotros quedemos totalmente vacíos de cualquier ansiedad. Echarla sobre el Señor y Él de seguro cuidará de nosotros. Alabado sea el Señor. Volviendo a Mateo capítulo 6. Qué versículo que viene, hermano, maravilloso. Yo sé que ustedes, tanto ustedes como a mí, nos gusta este versículo y lo voy a leer ahora. Dice el versículo 33, un principio importante para nosotros los jóvenes, para ser librados de la ansiedad. Porque yo he visto muchos jóvenes cómo están, un poco frustrados, tristes, quizá molestos consigo mismos
no haber logrado sus objetivos, sus metas. La situación del país se ha vuelto tan difícil, tan complicado. Entonces vemos jóvenes llenos de ansiedad y permanecer ansioso, que es muy peligroso. Hemos visto por las redes sociales, por las noticias, cuántos jóvenes se han suicidado. Y eso es porque comienza con frustraciones, comienza por metas no logradas, por ansiedad, y esta crece y lleva a ciertas crisis. Por lo tanto, necesitamos tener mucho cuidado con este tema. Creo que es muy importante que lo consideremos y que nos volvamos al Señor y que vaciemos nuestro corazón de toda ansiedad. Ahora sí leo Mateo capítulo 6, versículo 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No basta solo con saber este versículo y recitarlo. Necesitamos empezar a aplicarlo. Necesitamos nosotros experimentar, hacer real en nuestra vida, en nuestro día a día, tener este versículo entre ceja y ceja, de ser posible, que esté resonando en nuestros corazones, que nos esté recordando: Héctor, joven, hermana, hermano, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Para el Señor nada es imposible. Puede haber la condición, país, cualquiera que ésta sea, pero nuestro Dios es más poderoso. Entonces quizá usted y yo no hemos logrado objetivos porque erramos el blanco, no buscamos el reino de Dios y su justicia. Entonces esta palabra nos exhorta y nos redirecciona a volvernos a este principio. ¿Usted quiere ser bendecido por Dios? ¿Usted quiere lograr sus objetivos? ¿Quiere lograr sus metas humanas, sus metas espirituales? Empiece a buscar el reino de Dios. Póngalo de primer lugar. Y las cosas que necesitamos entonces pasan a un segundo plano, y ahí Dios sí puede empezar a trabajar. Señor Jesús, alabado sea el Señor por esta palabra. Así que, versículo 34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Señor Jesús, alabado sea el Señor. Entonces, hablando de este tema de la ansiedad, quisiera continuar desarrollando. La ansiedad comienza en nuestra mente. El enemigo está produciendo un desgaste en nuestra mente. Nuestra mente está colapsada de tantos pensamientos, tantas cosas que transitan por allí, y nuestra mente tiene un desgaste, y esto la sensibiliza y la vuelve un blanco fácil para Satanás trabajar en ella. Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Señor Jesús, prestemos atención a esta palabra. Satanás quiere quebrantarnos. Satanás quiere desgastar nuestra mente en pensamientos que no tienen nada que ver con la voluntad de nuestro Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, Señor Jesús, dice la palabra: que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Jóvenes, necesitamos tener una mente fina, una mente libre del colapso que Satanás quiere causar en ella. Necesitamos salir de todo pensamiento, de todo laberinto en nuestra mente que nos mantenga ocupados y preocupados en asuntos que no son el Señor. Satanás quiere cambiar nuestra manera de pensar, cambiando las leyes de esta vida, trayendo nuevas ideologías, nuevas cosas de entretenimiento para cambiar nuestra manera de pensar. Señor Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Señor Jesús, poner nuestra mente en las cosas de la carne resulta en muerte, pero poner la mente en el Espíritu produce vida y paz. Señor Jesús, usted y yo queremos experimentar vida y paz. Necesitamos volver nuestra mente de la carne al Espíritu.
sacar la mente de la ocupación de los pensamientos de la carne y trasladar nuestra mente a los pensamientos que tienen que ver con los asuntos del Señor. Volver nuestra mente al Espíritu para así experimentar vida y experimentar paz. Señor Jesús. Efesios capítulo 6, versículo 16 muestra un versículo poderoso, porque la ansiedad comienza en nuestra mente. Satanás empieza a atacar. Mira, necesitas esto, necesitas acá, no lograste esto, no lograste aquello. Tantas cosas que pasan por nuestra mente, entonces quedamos nosotros llenos de ansiedad por los dardos de fuego de Satanás. Efesios 6, 16 dice, sobre todo toma el escudo de la fe, Señor Jesús, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No podemos seguir siendo un blanco fácil para Satanás, pensar que no tenemos herramientas para contraatacar o defendernos. No podemos permanecer así. La Biblia nos muestra tantas herramientas, tantas defensas para contraatacar al enemigo. Y uno de ellos es el escudo de la fe. Joven, te animo a retomar el escudo de la fe para que así usted y yo podamos apagar todo pensamiento, todo dardo de fuego del maligno. Señor Jesús. Siempre recuerdo unas palabras que dijo nuestro hermano Fidel en una comunión con relación a algo parecido a esto. Él dijo lo siguiente: no podemos impedir que las aves vuelen, pero sí podemos impedir que ellas hagan nidos en nosotros. Y ahora yo la comparto para ustedes. No podemos impedir que Satanás arroje dardos, pero sí podemos evitar que esos dardos, que son pensamientos, hagan nidos en nosotros y nos lleven a actuar como pensamos. Señor Jesús, alabado sea el Señor por esta palabra. Necesitamos tomar el control de esta función de nosotros que es la mente y volverla al Señor. Alabado sea el Señor Jesús. La ansiedad son como pequeñas zorras que dañan nuestra viña. Quisiera compartirte mi experiencia con relación a este tema. Yo como hijo, junto con mis hermanos, experimentamos una situación extremadamente difícil para nosotros, que nos causó dolor, nos causó tantas lágrimas durante 10 años. Fue una situación familiar, directamente con nuestra madre. Fue algo que a mí me llevaba a estar triste. Yo para ese entonces estaba en la obra a tiempo completo, acá en la región Centro Llano, y siempre que mi mamá me llamaba, yo quedaba perturbado, quedaba triste, porque no podía hacer nada por ellos. Lo único que podía hacer era orar. Gracias al Señor, oré por ellos. El Señor respondió mi oración 10 años después. Fíjense, joven, Señor Jesús. Pero ya esa situación se estaba volviendo una ansiedad para mí, y esa ansiedad me llevó de alguna u otra manera a perder el enfoque, a perder el blanco. Entonces, en determinado momento, una de las llamadas de mi madre me perturbó tanto, y yo hablé para mi mamá. Le dije: mamá, por favor, no me vuelvas a llamar diciéndome estas cosas, porque yo quedo así. Entonces yo voy a orar por ti, voy a orar por mis hermanos, para que ustedes salgan de esa situación. Y yo entregué, como dice 1 de Pedro 5:7, lo experimenté echar esa ansiedad sobre el Señor. ¿Y cuál fue el resultado? Yo empecé una vez más a disfrutar de mi servicio, a disfrutar de la comunión con el Señor, a disfrutar de la palabra, a disfrutar de las reuniones, a disfrutar de los viajes misioneros. De verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Pude vencer esa experiencia de ansiedad, que algunos saben de lo que estoy hablando y entienden de lo que hablo, que no fue una situación fácil para mí como hijo. Sin embargo, el Señor me dio la victoria, y como dije, después de 10 años, el Señor al final pues respondió mi oración y salvó a mi madre y a mis hermanos. Pero yo tuve que tomar la decisión de desprenderme de esa situación. Por eso quiero leer el Cantar de los Cantares 2:15, que dice la palabra: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre.
Quizá usted no presta mucha atención a este asunto de la ansiedad, pero es algo serio y necesitamos considerar. La ansiedad son como esas pequeñas zorras que dice Cantar. Ella empieza a trabajar de manera lenta y agarra una fuerza que de momento usted ya no puede orar, ya no lee la Biblia, ya poco apetito por las reuniones, por estar entre los santos. Y eso es la ansiedad que va trabajando paulatinamente. Cuando ya ella se crece, se vuelve un monstruo que es difícil de vencer, y por eso muchas personas, incluso creyentes, han entrado en colapsos y en crisis y han tenido que ser sometidos a medicamentos. Señor Jesús, estemos pendientes y casemos esas pequeñas zorras. Cualquier tipo de ansiedad y frustración que tengamos o afán, necesitamos eliminar, sacar, echar todas esas cosas sobre el Señor. Bendito sea el Señor por esta palabra. En Filipenses dice la palabra: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Amado hermano y hermana que me escuchas, esta palabra aquí o expresión, el Señor está cerca, no se refiere a su venida, se refiere a que Él está acá a la par de nosotros. Él está de nuestro lado, Él está allí, cerca contigo, cerca conmigo. El asunto es que cuando estamos llenos de ansiedad, como dije al principio, no percibimos la presencia del Señor, no percibimos que Él está ahí. Pero aquí nos dice Filipenses, amén, que el Señor está cerca, amén. El Señor está allí, a 50 centímetros de ti, a 20 centímetros de ti. Y Él está esperando que usted y yo vayamos a Él y nos despojemos de toda esta carga, de todo este colapso, de todas estas frustraciones, de todas estas inquietudes y preocupaciones. El Señor está cerca. Por lo tanto, dice el versículo 6, por nada estéis afanosos. ¿Por qué no debemos estar afanosos? Porque el Señor está cerca. Amén. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Ese es otro asunto que nos lleva a estar llenos de ansiedad. Es que no oramos, no entregamos, no ponemos las cosas delante del Señor. Necesitamos orar. Cuando usted experimente orar, usted verá que usted será alivianado de toda esa carga de preocupación y ansiedad. Señor Jesús, alabado sea el Señor por la palabra. Y el versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Necesitamos experimentar la paz del Señor. Aleluya. Esta paz, cuando la experimentamos, la paz de Dios, ella guarda nuestro corazón y ella guarda nuestro pensamiento. Cuando experimentemos la paz, la ansiedad saldrá. Alabado sea el Señor, porque donde hay paz no hay ansiedad. Señor Jesús, alabado sea el Señor. Hay muchos jóvenes llenos de ansiedad por querer casarse, por querer tener esposo, por querer tener esposa. Jóvenes de corta edad, jóvenes de una edad un poco más avanzada, un poco afanados porque no consiguen con quién contraer matrimonio. Y para ello quisiera leer 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1: ante todo oración. Joven, en la búsqueda del casamiento, ora. Yo recuerdo que en mi experiencia acá fue bastante rica, porque yo inicié mi búsqueda de la hermana con la que me quería casar en oración sin conocerla. Y yo, en muchas oraciones que hice al Señor, yo me reía de mí mismo, diciéndome: Héctor, estás un poco loco, estás orando por una hermana que no conoces. Yo oraba: Señor, guárdala en donde quiera que ella se encuentre, en su casa, en su trabajo, en su universidad, en cualquier actividad que ella esté, en cualquier iglesia local que ella esté. Esa era parte de mi oración. Y yo en ocasiones, como dije, me sonreía de mí mismo. Era algo loco, pero era un principio bíblico. Ante todo, oración. Jóvenes, ustedes que están solteros, los que tienen su compromiso, los que quieren ya casarse, necesitan orar. Y los que están esperando que llegue su amado, su amada, necesita orar por él, orar por ella, para que el Señor provea. Señor Jesús, alabado sea el Señor. Y pues bueno, siguiendo con mi experiencia, yo oré al Señor, y el Señor, en un lapso de
3 a 5 años el Señor respondió mi oración y me encontré con la hermana que ahora es mi esposa. Alabado sea el Señor. Nunca pensé que iba a ser una hermana de la iglesia donde yo inicié mi vida de iglesia, y el Señor fue tan fiel, fue tan bueno conmigo que Él me dio a la hermana Esther por esposa. Fue una experiencia maravillosa donde nosotros aprendimos a orar, aprendimos a esperar en el Señor. A pesar de que mantuvimos una relación de novio, de compromiso, había cierta ansiedad en mí de querer casarme, pero supe lidiar con esa ansiedad. Supe lidiar con esa ansiedad porque siempre estuve en comunión con los santos, siempre estuve en comunión con los padres de ella, siempre había una palabra de exhortación, una palabra de orientación. Y para ese entonces este tema del noviazgo era bastante difícil, no como ahora los jóvenes tienen cierta libertad en el noviazgo y cambian de novia o de novio, y yo quisiera decirles que paren con eso, paren un poco con eso. El hecho de que haya un poco más de libertad no quiere decir que tengamos este tipo de actitudes. Es algo serio. Nosotros podemos errar en la elección de la carrera que tenemos y podemos empezarla a estudiar y terminarla y pensar en cambiar de carrera. Podemos pensar en tener determinado trabajo y cambiarlo, o podemos pensar en determinada ropa y cambiar de vestidura. Pero en algo que no podemos equivocarnos es en nuestra elección de matrimonio para casarnos. Porque esa elección, una vez que estás casado, no la puedes cambiar. No hay ese principio en la Biblia. Te puede cambiar de carrera, puede cambiar de trabajo, puede cambiar muchas cosas, puede errar en diferentes áreas, pero en la elección del matrimonio usted no puede errar. Por lo tanto, estemos velando, orando. Los que están esperando, oren al Señor, y los que ya tienen su compromiso, sigan orando al Señor por la hermana, y hermana, siga orando por el hermano, por su novio, por su prometido, para que él sea el hombre que Dios ha elegido para usted. Señor Jesús, los que están esperando para casarse, los que aún no están comprometidos, los que están comprometidos necesitan esperar, no de manera pasiva, sino activa. Es decir, mientras usted espera a su esposo o a su esposa, usted está activamente sirviendo en la iglesia. Usted está activamente orando por su amado o por su amada. No en una espera pasiva, sino activa. Siempre orar. Señor, oro por él, oro por ella. Siempre estar involucrado en los servicios de la iglesia, en cualquier comunión. Estar allí activo para que Dios entonces pueda bendecirnos, y en esa espera Dios pueda trabajar muchas cosas en nosotros para que nosotros podamos entonces dar el paso hacia el matrimonio, hacia el casamiento, porque uno lo anhela, uno se llena de ansiedad cuando uno está casado, pero cuando ya uno se casa, entonces uno entiende tantas situaciones, porque el matrimonio es demasiado complejo. Yo tengo apenas 4 años de casado. Ha sido una experiencia maravillosa, pero también ha sido experiencias difíciles, y creo que en ese proceso que pasamos mi esposa y yo, el Señor trabajó en nosotros, eliminó ciertas impurezas, ciertas actitudes, y ahora acá casados podemos entendernos. Hay cosas en las cuales no nos entendemos y se vuelven situaciones difíciles, pero en esa espera que nosotros estuvimos para casarnos, el Señor trabajó en nosotros, y de alguna u otra manera tenemos mucha fortaleza en algunos temas y podemos sostenerlo. Pero si usted en esa espera, el Señor no logra sacar algo en ti, el Señor no logra trabajar en ti, cuando surja una situación ya de casado, quizá usted no tenga la solidez y la madurez apropiada para atender esa situación. Por lo tanto, mientras espera, ore al Señor. Señor, quiero ser un hombre fuerte. La hermana quiere ser una hermana fuerte. Ayúdame a ser un buen esposo, una buena esposa. Ayúdame a ser fiel, a estar comprometido. Ayúdame a crecer, a madurar. Prepárame para esa esfera, porque no es cualquier cosa, no es una cosa de juego, no es algo fácil. Es bastante difícil y complejo. Se requiere de mucha estabilidad mental, emocional y en la toma de decisiones. Señor Jesús,
Señor, tenga misericordia de nosotros. Mi experiencia fue, cuanto a este tema, bastante difícil, muchas lágrimas, mucho sufrimiento, pero quiero decirles que valió la pena todas esas situaciones. Valió la pena estar sometido a la comunión, valió la pena estar sometido al tiempo de espera que se nos dio, y todo eso ha sido un derrame de bendiciones para mi esposa y para mí en estos años de casado. Y eso es muy importante, jóvenes, que ustedes mantengan esos principios, tengan comunión con sus líderes, con sus padres, de manera normal, sin tabú. Señor Jesús. Lamentaciones capítulo 3, versículos 25 y 26 dice: bueno es Jehová a los que en él esperan. Escucha esta palabra: bueno es a Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Cuando nosotros esperamos la bendición del Señor en este asunto del casamiento, el Señor se agrada de eso. El Señor se agrada de que nosotros esperemos en Él, en que Él provea para nosotros nuestra ayuda idónea. Señor Jesús. Cantar de los Cantares capítulo 3, versículo 3: en una desesperación de la amada por perder a su amado, por no poderlo encontrar, ella salió de noche, de madrugada, buscándolo. Y el versículo 3 dice: me hallaron los guardas que rondan la ciudad, y le dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ello un poco. Hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Ella estaba buscando a su amado y no lo conseguía. Quizá usted ha orado, ha visto varios hermanos, varias hermanas, y no ha encontrado ayuda idónea para usted. Pero el versículo 4 nos da una enseñanza. Yo quisiera aplicarlo en este sentido. Apenas ella se encontró con los guardas de la ciudad, apenas pasó de ellos, quizá en ese encuentro con ellos ella tuvo comunión con ellos: estoy buscando a mi amado. Y quizá los guardas le dieron una palabra de orientación: tu amado está aquí o está allá, búscalo que allí lo puedes encontrar. Lo que quiero decir es que en este asunto del relacionamiento, del noviazgo, del compromiso del matrimonio, necesitamos estar en comunión y no estar ansiosos, no apresurarnos. Hemos visto jóvenes que se han casado por ansiedad, de manera apresurada, sin comunión, sin considerar a sus líderes, sin considerar a la iglesia, sin considerar a los padres, e infelizmente hemos visto matrimonios separados. Señor Jesús. Por lo tanto, joven, amado hermano y hermana, echa esa ansiedad sobre el Señor y escucha estas palabras y practícalas. Ten comunión, permanece en la comunión, porque la comunión nos salva. Como ya les dije, en esto tengo un poco de experiencia. Yo esperé muchos años para lograr casarme. Les confieso que fueron muchos sufrimientos, muchas presiones, muchas lágrimas, pero nunca pasó por mi mente desistir de mi elección, porque sabía que el Señor me había dado la paz, que la elección que yo estaba haciendo era la adecuada, y de hecho es la adecuada, porque mi ayuda idónea es una mujer de Dios. Gracias al Señor por ella. Señor Jesús, alabado sea el Señor. Entonces necesitamos tener comunión con Él, con nuestros hermanos, para que ellos nos ayuden. En los versículos finales, Salmo 37, 4 al 7, dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amado hermano y hermana que estás un poco ansioso por contraer matrimonio, el Señor quiere decirte en esta hora que te deleites en Él, que lo disfrutes, que disfrutes su presencia, que Él pueda disfrutar de tu presencia, que te goces en Él, que te consagres, que te vuelvas a Él, que vivas en Él. ¿Y cuál será el resultado? Él te concederá. Esta es una respuesta quizá a tu oración: ¿por qué no he conseguido esposa o esposo? Quizás no te estás deleitando en el Señor. Quizás el Señor no es el primer lugar en tu vida, no tiene el primer lugar en tu vida, y estás lleno de ansiedad. Deleítate, suelta esa ansiedad,
y el Señor te concederá la petición de tu corazón. El versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Dos palabras: encomienda, que quiere decir entregar. Entrega ese deseo de casarte al Señor. Y por otro lado, confía en Él. Confiar tiene que ver con creer en el poder del Señor, que Él puede hacer conforme a su voluntad y a nuestras oraciones. Señor Jesús, alabado sea el Señor por esta maravillosa palabra. Señor Jesús, quisiera leer Isaías 43, versículo 2. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Hermano, mira, yo leo estos versículos y he sentido la ternura del Señor. He sentido que el Señor, cuando lo leo, no escucho mi voz, escucho la voz del Señor diciéndome: Héctor, yo estaré contigo cuando pases por las aguas. Y si por los ríos, no te anegarán. Aleluya. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aleluya. Aunque estés en ansiedad, aunque estés en afán o preocupación, el Señor está contigo. El Señor está conmigo. Qué versículo más rico. Qué versículo más rico. Isaías 49 dice, versículos 15 y 16: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca, amén, me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Qué palabra más poderosa, qué palabra más tierna. Amado hermano y hermana que tienes ansiedad, ¿sabe dónde estás? En las manos, esculpida. Fuiste escrita en las manos del Señor. En las manos del Señor está tu nombre. ¿Sabe en qué momento? Cuando Él fue crucificado y fuiste escrito en sus manos con los clavos que penetraron sus manos. Allí nosotros fuimos esculpidos, hermano. Qué rico, qué palabra maravillosa. Por eso el Señor nunca se olvida de nosotros. Por lo tanto, nosotros no podemos olvidarnos de nuestro Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Bueno, amados, Dios les bendiga. Espero que esta palabra los ayude a lidiar y a vencer este asunto de la ansiedad y salir victorioso en los diferentes desafíos que podamos encontrar en nuestras vidas. Jesús es el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Despójense de toda ansiedad en cuanto a los asuntos de esta vida, en cuanto a los asuntos del relacionamiento. El Señor tiene el control de todas las cosas. Pongamos todo en sus manos. Jesús es el Señor. Aleluya.